Buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos una vez más a este su podcast de Relaciones Internacionales. Les habla Sebastián López, su presentador, y esta noche les hablaremos acerca del conflicto en Ruanda, para el cual nos acompaña una persona erudita en el tema. Para contextualizar un poco acerca del conflicto, este se dio en 1994, el 6 de abril concretamente, y comenzó con el asesinato del presidente. Posteriormente, en diversas fechas, por ejemplo entre el 7, 9 y 18 de abril, se dio una serie de masacres colectivos por parte de la etnia Hutu a la etnia Tutsi, concluyendo así con la casi exterminación total de la población Tutsi, ya que se alcanzó a eliminar el 80% de los Tutsi del país. El 21 de abril se retiran las tropas de la ONU del territorio y casi un mes después se alzan los rebeldes con el poder para dar por concluido este episodio. Para comenzar a hablar de esto nos acompaña Nick Vargas, quien es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, especializado en negociación y resolución de conflictos. Buenas noches, Nick. Buenas noches, Sebastián. Gracias por invitarme. Bueno, comencemos por lo siguiente. ¿Qué aproximación nos puede hacer con respecto a este conflicto? Este conflicto nos deja ver cómo la caída de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín dan ese cambio a la lucha por el poder y el dominio mundial hacia un giro hacia la limpieza étnica. Esto por la incapacidad de coexistir en la diferencia. Vemos cómo la identidad y la cultura se convierten en elementos claves para dar comprensión a estos tipos de conflictos. Vemos por otro lado muy claramente la violencia cultural que se da en legitimar estas conductas violentas por medio de las instituciones del país. Igualmente, nos muestra que estos discursos no solo motivan a las personas, sino que las vuelven propensas a un tipo de violencia más directa, ya que su identidad fundacional se ve amenazada. Igualmente, este conflicto nos da por entredicho cómo las organizaciones no gubernamentales surgen en la escena de la resolución de conflictos. Estos como actores centrales que contribuyen al desarrollo de políticas o como mediadores para disuadir ese tipo de conflictos. Vale, muchas gracias por esa introducción, Nick. Para continuar, te tenemos preparada una serie de preguntas. Una de ellas, la primera de ellas es: ¿crees que si el convenio de paz entre el Estado ruandés y el Frente Nacional ruandés se hubiera concretado, se habría evitado todo esto? El proceso que se estaba llevando a cabo y en el que la ONU estaba interviniendo tenía entre sus bases acabar con el conflicto étnico llevado en el país, y se veía próspero con alcanzar una paz muy cercana. Lamentablemente, la muerte del presidente en ese momento por parte de lo que se entendió en el contexto de un ataque del Frente Nacional ruandés puso en entredicho todo el proceso de paz, y este fue el detonante que nos llevó a lo que sucedió después, lamentablemente con las masacres que se dieron alrededor de todo el país. Tienes razón, más que todo porque ya estaba claro que pues el proceso de paz iba a concluir de forma satisfactoria, porque ya todo el personal prácticamente de la ONU, la prensa internacional, todos tenían sus ojos puestos sobre Ruanda y ya era casi un hecho. Sin embargo, pues el asesinato del presidente Juvenal Habyarimana, que era concretamente el nombre de él, pues dio paso para este oscuro episodio de Ruanda. Bueno, prosigamos con la siguiente pregunta, y es: ¿crees que el papel de la ONU fue fundamental en todo esto? El papel de la ONU tiene un gran debate entre los que estudiamos el tema, y es la cuestión de si tuvo que intervenir o no. Entre muchas cuestiones está el papel de la soberanía que tiene cada estado, y cómo la ONU como organización internacional en ciertos casos puede intervenir o no. Para concretarlo, la actuación de la ONU frente a lo sucedido en Ruanda nos deja mucho de entrever cómo
esta falta de fuerza por parte de esta institución no es capaz de proteger a la población civil, que pues es el objetivo fundamental de los cascos azules que se vieron muy implicados en este conflicto. Algo que quiero aclarar y tal vez resaltar más bien es que aún así exista la soberanía y cada país pueda decidir sobre lo que sucede dentro de él y sus conflictos. La comunidad internacional es responsable para proteger a la población y brindar seguridad en todo el mundo. Vale, sí, eso es un tema importante de aclarar. Sin embargo, pues es menester, digamos, que hacerte la pregunta de si es, digamos, en cierto sentido relevante la participación de la ONU, en el sentido de que muchas veces ellos no se ven implicados en el conflicto si no son atacados directamente, porque pues concretamente en Ruanda se presentaban estas masacres, estos asesinatos en masa casi que a 5 kilómetros de donde estaban los soldados de la ONU, y ellos no hacían, o sea, no se veían inmersos en el conflicto porque no eran ellos quienes estaban bajo ataque. Sí, el papel de los cascos azules en los diferentes conflictos se desarrolla respecto a sus reglas. Lo que dices respecto a que no pueden atacar sin ser atacados es porque ellos no se pueden ver implicados directamente en el conflicto, porque se verían conectados, por así decirlo, con cualquiera de las dos partes. Ellos tienen que actuar como un mediador. Aunque esto en muchas ocasiones puede verse de una manera negativa, el papel de la ONU tiene que verse siempre como mediador, siempre como neutro entre las partes. Entonces no sería bueno que el ejército de la ONU entrara en un combate directo con cualquiera de las dos partes. Sin embargo, teóricos en el tema aclaran, por ejemplo, participación de potencias externas, como es el caso de Estados Unidos, e incluso aclaran que Estados Unidos no se vio inmerso en el conflicto precisamente por la mala experiencia que había tenido en Somalia años atrás. ¿Crees que esto sí es verdad o que simplemente no quisieron meterse en el conflicto? Como dije anteriormente, debe ser responsabilidad de la comunidad internacional. Muchas veces vemos que los intereses de estos países no tienen relevancia en los contextos como los de Ruanda. Entonces, una intervención aplicada y, por decirlo de alguna manera, fuerte, no es muy común. Vale. Sí, es un tema delicado de tratar, y más que todo porque pues creo que todos los que estudiamos relaciones internacionales alguna vez sabemos que todo esto juega en torno a los intereses de los estados, más que todo. Y para continuar, la siguiente pregunta es, ¿crees que la radio, o bueno, qué opinas, mejor dicho, de la radio como instrumento de comunicación por el cual pues los Hutus, quienes eran los que perpetraron la masacre, se comunicaban o esparcían este mensaje, este discurso de odio para acabar con los Tutsis? Claro que la radio jugó un papel muy importante en este contexto, ya que, como tú lo dijiste, fue la que transportó, por así decirlo, el mensaje de odio a través de todo el país. Esto nos deja ver que a través de estos medios el ejército estaba enterado de cómo grupos como el Interhawi cometía estos actos alrededor de todo el país, exponiéndonos así claramente cómo la institución no quería intervenir para proteger a estos ciudadanos solo porque pertenecían a una etnia diferente. Vale, interesante esa aclaración, Nick. Y vamos a entrar un corte comercial, pero pues ya volvemos contigo y aclararemos un poquito más acerca del papel que tuvo los rebeldes y las etnias en todo esto. Gracias.